Ven, divina voluntad, toca nuestras frentes para imprimir en nosotros el Espíritu Santo y así infundirnos la luz para poder comprender las verdades y el bien que hay en estos escritos. Sí, 28-24. Agosto 29 de 1930. Y vamos a irnos al párrafo cuarto y nos va a hacer favor Sandy de leer. Muy bien, Sandy. Sí. Hija mía, las cruces, los incidentes, las mortificaciones, los actos, los abandonos de las criaturas, todo lo que se puede sufrir por amor mío, no son otra cosa que piedrecillas que señalan el camino que conducen al cielo. Así que el punto de la muerte, la criatura verá. Así que en el punto de la muerte, la criatura verá que todo lo que ha sufrido le ha servido para formarse el camino, que ha señalado con modos incancelables y con piedras irremovibles la vía recta que conduce a la patria celestial. ¿Podemos hacer una pausa? Sí, por favor. Sí. Vean ustedes la belleza que antes del Nuevo Testamento, en la Antigüedad, sabemos que era todo lo que se le sucedía, pues parecía como que fueran maldiciones o que fueran situaciones verdaderamente terribles, lo que eran las penas, los sufrimientos, el no tener hijos. Pero vamos viendo que Jesús, cuando llega a la tierra, diviniza las penas. Pues ¿a dónde nos lleva nuestra vida? Nuestra vida la lleva a la cruz. Es a nosotros al que nos lleva a la cruz, que nos lleva a la muerte y nos resucita en él. ¿Para qué? Para que tengamos acceso, bueno, como una misión salvífica, las almas puedan salvarse después de haber caído de muerto a la gracia con el pecado original, con esa ausencia de la vida que teníamos conectada con la vida divina. Mas, sin embargo, había también un oficio de ser el redentor, de redimir y de rehacer el reino. Entonces vean ustedes lo que está diciendo aquí Jesús, que las cruces, los incidentes que tenemos en la vida, y en esos incidentes van personas, ¿verdad? Van personas, van criaturas. Las mortificaciones, los actos, los abandonos de las criaturas, todo lo que puede sufrir un alma por amor mío, no son otra cosa que piedrecillas que señalan el camino que conduce al cielo. ¿Y cómo podemos sufrir esto en Jesús? Pues hoy tenemos el conocimiento, fundidos en la divina voluntad, donde nuestra voluntad queda, ¿verdad?, fundida, y en ese momento nosotros tenemos la potestad de el acto redentor, que es un acto divino que hizo el Verbo encarnado en la humanidad de nuestro Señor Jesucristo. Nos fusionamos, ¿verdad?, en esa divina voluntad, entramos en el divino querer, ¿sí? Entramos como luz purísima porque somos transfundidos en luz, permanecemos en ese divino querer que es el acto único, y a través de nuestra voluntad que estamos esos sufrimientos viviéndolos en el ámbito divino, fundidos en la divina voluntad, estamos poniendo en movimiento toda la pasión. Por supuesto que toda la vida de Dios, pero estamos hablando específicamente que uno tiene la conciencia que está su sufrimiento, como decía José Guadalupe, fundidos, ¿verdad?, en la cruz de nuestro Señor, en el acto redentor, un acto divino, y nos volvemos corredentoras en Cristo. Pero no solamente eso, ¿qué nos está diciendo ahora en este momento? Que nos está señalando el camino que conduce al cielo, que son piedrecitas irremovibles, ¿sí? Y con modos incancelables. Quiere decir que lo que estamos haciendo es incancelable, es un acto divino, ¿sí? Estamos sacando vidas divinas, misericordia, justicia, amor, perdón, salvación a través de nuestros sufrimientos unidos a Jesús, a través de nuestras mortificaciones unidas en la divina voluntad, a través de todas las mortificaciones, abandonos, incidentes, etcétera, actos divinos. Pero estaba marcándose el camino irremovible con piedras y actos incancelables para llegar a la patria celestial. ¡Qué belleza!, ¿no?
O sea, tiene una verdadera finalidad el sufrimiento. Sabemos que éramos corredentores en Cristo, se nos hizo saber que estamos en ese auxilio de llevar almas al cielo, pero también hay un beneficio hermoso, Dios, aún para nosotros, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo para que vean el regalo tan hermoso del sufrir las penas fundidos en la divina voluntad. Vamos entonces. Dice, y si todo lo que mi providencia ha dispuesto que sufra, lo ha sufrido para cumplir mi divina voluntad. ¿Escucharon? La providencia, los que estamos en este ámbito divino, fundidos en la divina voluntad, ¿sí? Sumergidos en el divino querer, en el seno de la Trinidad. ¿Qué dice? Todo lo que mi providencia ha dispuesto que sufra. Ya no nos interesa si es voluntad querida, permisiva, es la providencia está disponiendo en este ámbito divino que un alma que está fundida en la divina voluntad sufra. ¿Sí? No dice cómo, dice y todo. Y si todo lo que mi providencia ha dispuesto que sufra, lo ha sufrido para cumplir mi divina voluntad. Esa es la recta intención. ¿Sí? Entonces seguimos. ¿Qué pasa si recibimos todo en la divina voluntad? Sufrimos todo. ¿Qué sucede, Sandy? No recibimos la pena, dice aquí en la lectura, si nos sigues leyendo, porque no recibe la pena nada más, sino que recibimos, si quieres continuar, perdón. Exacto. Para recibir no la pena, sino un acto de su vida divina. Formará tantos soles por cuantos actos ha hecho y penas ha sufrido, de modo que se verá su camino a derecha e izquierda, señalado por soles, que tomándola e invistiéndola con su luz, la conducirán a las regiones celestiales. ¿Entendieron qué se está formando para nosotros? O sea, para que vean la magnanimidad, ¿verdad? La benevolencia, la de Dios. Nosotros simplemente disponernos a entregarles nuestra voluntad en ese libre albedrío de decir, me fundo en ti, Jesús. Jesús se ha fundido en nosotros, nos transfunde en luz, nos sumergimos a través de esa divina voluntad, nos sumergimos en el ámbito divino eterno, en el divino querer. Y ahí estamos con las penas que vivió la divinidad en esa humanidad y estamos en comunicación. ¿Y qué dice? No recibes tú, o sea, mientras que lo haces con esta intención, no recibes la pena, sino en esa pena recibes un acto de su vida divina de Dios. Porque formaremos tantos soles por cuantos actos se hayan hecho y penas hayamos sufrido. Ese camino para llegar a ser vida en la divina voluntad, que tanto nos preguntamos, ¿cómo voy a llegar a ser vida? Aquí nos está diciendo Jesús. Es a través de ese martirio de atención, ese acto, ¿verdad? Esa intención de estar llamando a la divina voluntad a ser vida en mí, en ese cumplimiento de nuestros deberes en la divina voluntad, en ese momento de estar en esa intimidad, orando a modo divino, haciendo giros en la divina voluntad, estar conociendo a Dios, fundidos en la divina voluntad, y en todo tu tiempo libre, estar leyendo, rumiando, en esa relación de amor entre Dios y su criatura para que te pueda ir explicitando, develando las verdades que te quiere comunicar y el bien que va en la verdad. Pero vean las penas que nos llegan a todos, o quizá que la providencia ha dispuesto aún de una manera especial, ya sea de los demonios, de terceras personas o de tu mismo Dios. Todo lo que llegue a tu vida, nos dicen los primeros volúmenes, es para llevarte al estado de vida que tengo preparado para ti desde la eternidad. ¿Cuál pena nos queremos quitar? ¿Cuál sufrimiento será de más o de menos? Si la divina providencia ha dispuesto todo, ¿para qué? Para conducirnos, dice aquí, invistiéndola de luz, tomándola, le va señalando estos soles que se van haciendo con las penas vividas en la divina voluntad y los actos intercambiados con la divina voluntad, el camino para llegar a las regiones celestiales. Oye, Luli, y aquí nos dice, bueno, no explícitamente, pero nos da a entender que en primera, o sea, no hacernos
nuestras las penas, ¿no? Porque ya no son nuestras, sino es las penas que son las que requiere la divina voluntad que se sufran, ¿no? Y no acortar la mirada, sino acá nos está diciendo, no acortes la mirada, sino elévate, porque si nos acortamos y nos quedamos en la pena ahí cortito, no dejamos que esa vida corra y dé esa luz a donde tiene que ir, ¿no? Entonces, o sea, en realidad nosotros no debemos ya de encorvar nuestra mirada, sino al contrario, porque pues como la vez que te había dicho, ¿no? O sea, en ese momento, pues en cada acto, pues ya mi voluntad ya no está, andan buscando, pero pues mi voluntad ya resurgió en el fiat divino, ¿no? Entonces es como que levantar la mirada hacia el cielo para que no le obstruyamos con nuestros actos y detener esa vida que quiere en nosotros, ¿no? Fíjate que lo que estás diciendo, hay una lectura más adelante en este volumen que dice que todo lo que es desánimo es terrible para la vida en la divina voluntad y que ese desánimo que sentimos nosotros lo está sintiendo Jesús. O sea, ya estamos en una unidad de vida cuando estemos haciendo vida en la divina voluntad, ¿no? Entonces, todo lo que le llega a Jesús te lo comunica a ti, por lo cual, si el medio es una pena, una mortificación, un revés económico, una enfermedad, X cosa, ¿sí?, que llegue a tu vida, lo que está aprovechando Jesús es montar ese sufrimiento divino para poder salvar almas, para poder rehacer a las criaturas, para divinizar los actos y para volverte a ti otro Cristo en Cristo, que era la finalidad única de la creación. Entonces, qué bendición que tenemos este conocimiento y que ya no vamos a quitarnos nada, venga de donde venga, sea de quien sea. Entonces no nos vamos a mirar a nosotros, ni vamos a mirar a la criatura que nos infringe la mortificación, ni la que nos veja, ni el jefe que nos corre, ni el presidente que nos quiebra nacionalmente a todo nuestro país. Nada. Vamos a saber que son penas divinas, que es un trabajo divino que está haciendo en la eternidad un plan divino del Padre Celestial, donde concurren las divinas personas, donde fijó tu mirada en ti en el momento que te ha tenido ab eterno en ti y que sabía que te podía confiar su vida, la vida de su Hijo obrante en ti, porque la divina voluntad obrante en ti, no solo creante y conservante, sino obrante, que es lo que ahorita estamos adquiriendo con este don de la divina voluntad, te decidió a ti desde la eternidad y sabía que ibas a decirle tú, fiat, hágase, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Sabía que no iba a tener de ti esa respuesta y que ibas a estar dispuesta a través del conocimiento y conociendo irías tomando posesión de bienes celestiales. Por lo que dices, ya no encorvemos la mirada. Nuestro camino está bien señalado, lo que decíamos a José hace un momento. Si uno está bien seguro cuál es tu finalidad del por qué estás en la vida, entonces ya se te olvidan las cosas terrenas. Entonces tienes tu mirada puesta en las cosas celestiales. Entonces solo quieres escuchar de Jesús, solo quieres saber de Jesús, solo quieres saber de tu casa celestial, que es el divino querer en donde tienes que llegar a tener posesión de ese reino y Dios tener posesión de tu alma. Y ese es el intercambio real. Él se encarga de tus cosas para que puedas vivir en el abandono y en el desapego, en la plena confianza que Él se está encargando de tu vida que le entregaste. Y esa es la confianza que tenemos que tener, a pesar de que dice uno, ay, pero ¿cómo te estás encargando si todo sale al revés? Sí, de acuerdo a tus planes, de acuerdo a tus decisiones, de acuerdo a tus deseos humanos. Pero Dios obra lo divino y es en el ámbito que tienes que entrar. ¿Qué tiene de bueno, de lógico, el que la Virgen gritó por la primera, crucifícalo? Pero la Virgen sabía eternamente qué significaba esa muerte de todos nosotros en la cruz, porque la resurrección sería, ¿qué? El triunfo del reino. Entonces, todo esto lo tenemos que adquirir nosotros a través del conocimiento. Entonces entenderemos algún día cuando empezábamos a leer la Divina Voluntad que Luisa gritaba de que ya no me quieres, ya no me haces sufrir. Y uno decía, ay Dios mío, ¿qué estoy conociendo? ¿De qué se trata esto? ¿Sadomado? ¿O de qué es esto? Y ahora dice uno, la belleza del sufrimiento. Está aquí marcándote el camino, no cualquiera, directo, el directo camino, porque el cielo es Dios.
El cielo es un estado del alma. Entrar a las regiones celestiales es sumergirte en el divino querer. Y es lo que está logrando Jesús en ti y tú en Él cada vez que te fundes en Él. Y te sumerges en el divino querer. Has entrado al seno de la Trinidad y has entrado transfundida en luz. Es conocimiento que adquiriste, por lo cual estás en la eternidad. Y es el estado de alma que desde aquí lo puedes vivenciar. El camino directo a la región celestial. Pues no perdamos el boleto VIP. Vamos directito. Vamos a continuar. Si alguien no quiere compartir algo más, alguien quiere decir algo más de este valor, de este sufrimiento, sabiendo la finalidad del sufrimiento, pues bueno, vamos a continuar a ver qué más nos quiere decir Jesús. Dice, por eso los tantos incidentes de la vida son necesarios, porque sirven para formarse el camino y trazarse la ruta del cielo. Si no se forman los caminos, resulta difícil ir de un país a otro. Mucho más resulta difícil llegar a la gloria eterna. Pues bueno, aquí está muy claro, ¿verdad? Que los tantos incidentes de la vida, sea de las personas terceras, sea del demonio mismo, o de tu mismo Dios en su providencia divina, ¿verdad? Son necesarios porque sirven para formarse el camino y trazar la ruta del cielo. Bueno, así que, pues, ¿quién quiere llegar al cielo lo más pronto? Y tenerlo desde la tierra, que esa es la finalidad del conocer estas verdades, del vivenciar estas verdades. No es conocimiento nada más, sino estarlas vivenciando. ¿Y cómo las vamos a poder vivenciar? Pues como platicábamos al principio, lo que te sea dado. Estamos dispuestos a vivir fundidos en la divina voluntad lo que nos sea dado, o andaremos ahí como lombrices aguapuercas escurriéndonos a nuestro Jesús para volver a caer en la cloaca de la inmundicia en que vivimos. O vamos a permitir que lo que nos sea dado ya nos dio hoy nuevamente, nos lo vuelve a confirmar el conocimiento. Es el camino directo al cielo. El cielo es un estado del alma. El cielo es poseer a Dios, su vida, y Dios poseerme a mí. Es el triunfo del Dios, el que mi voluntad esté obrante en su voluntad, el que permanezca en el divino querer, el que esté en el seno de la Trinidad, de regreso a casa viviendo desde la tierra. Y entonces todo lo que voy obteniendo, que es un don, lo vaya transfundiendo y comunicando al Dios mismo como correspondencia por lo que me da y a todas las criaturas para la misión salvífica y a ver a quién más para entregarles este don y lo vayan vivenciando también desde la tierra. A Dios, vivir a Dios, vivir en Dios y Dios en mí, llevar la vida de un Dios en mí, renunciar a mi vida humana, mundana o satánica que llevaba, para volvernos hijo del Altísimo, para llegar a los brazos del Padre Eterno, poderme colocar en sus rodillas y entonces voltear a mi mamita y a mi mamita Luisa y decirles, griten a Dios, crucifícala, porque yo no lo puedo hacer. Entonces tú sí puedes, mamita Luisa, y tú sí puedes, mamita María. Grita, por favor, cuando gritaste, crucifica a tu Hijo amado, a tu Dios y a tu Redentor. Ahora grita para cada uno de nosotros, tus hijos de la divina voluntad, crucifícalos, crucifícalos. Tú sí puedes, madre mía, pedírselo a Dios, que nos mantenga en la cruz, en compañía de nuestro Señor. Todo para la gloria del Padre, poder estar obrando de modo divino y poder llevar a todos de regreso a casa. Y en estos tiempos tan tristes, verdaderamente acompañar a nuestro Jesús. Esperemos que así sea. Que no volvamos a querernos zafar de lo que nos sea dado. Él se encargará. Por eso Jesús, cuando vio la cruz, cuando él veía todo el beneficio de esa cruz, por eso decía, cruz amada, ¿cuánto tiempo te he esperado? ¿No? Entonces, nosotros cuando algún día
podamos estar ya en el cuarto nivel, podamos decirle a la cruz amada, ¿no? ¿Cuánto tiempo te ¿Cuánto esperé? tiempo te Todos esperé? mis pasos se dirigían hacia ti, ¿sí? Y tú estabas ahora en esa unidad de voluntades, ¿verdad? Aceptando lo que te se ha dado, se va formando ese camino para llegar a esa crucifixión eterna, ¿sí? Exacto. Es ese desposorio. Jesús te invita a desposarte con Él. Él es el sufrimiento, Él es la cruz, Él es la pena. Entonces te está esperando con los brazos abiertos hacia que cumpla ese desposorio real y verdadero, tenerte ahí, a ti, y tú llevándole a todos sus hijos de regreso a casa, porque en ese abrazo que eres su esposa, llevas a todos los hijos porque has cumplido en rehacer a todas las criaturas, has hecho los actos de todos nuestros hijos, has pedido perdón por ellos, te has ofrecido como alma víctima para poder llegar a estar en esa cruz permanentemente. Has estado reparando por todos, has reparado a tu Dios, ¿sí? Has rehecho el reino en ti, por supuesto, tú no, fundida en la divina voluntad obrante en ti, sumergida en el divino querer, encontrando a tu Dios y a todos para obrar a lo divino. Eso es lo que está esperando Jesús con los brazos abiertos a su Sandy, que sea capaz de querer vivir así desde aquí. El cielo en la tierra, el reino. Okay. No sé si alguien quiera compartir o comentar algo más. Entonces, nada más, todo lo que nos se ha dado, recordar que no somos por esto, por el otro, pensemos, tengámoslo claro para no tener resentimientos con nada ni con nadie, ni aun con nosotros. Decir consecuencia de mis actos. No. En este momento hay que confiar que estamos en el ámbito divino y que todo lo que nos se ha dado viene de la providencia divina. ¿Para qué? Para darnos el don de dones. La vida de Dios, obrante en nosotros. ¿Ok? Y Dios tenga lo que siempre quiso eternamente, a sus hijos, a sus ángeles terrestres, a sus hijos de la luz. Leí hace unos días en Valtorta, en el libro 46 de los cuadernos. Déjenme ver si luego ponemos la fecha en el grupo para que sepan cuál lectura es. A mí me quedó impresionante porque en los libros del cielo dice Jesús que Él muere de asfixia cuando se le hace la crucifixión de los brazos y se jalan las piernas, porque hay un desgarro de todos los músculos de la garganta y del corazón, por lo cual su último expiro lo da asfixiado en ese dolor y en ese desgarramiento y en esa sangre que tiene que brotar del corazón al ser desgarrado. Pero dicen los libros del cielo que es por esta generación que me tiene asfixiado, sumergido en sus pasiones. Generación satánica, demonios encarnados, condenada al infierno, en una carrera desbocada a la condenación eterna, y cada día se siente más estas verdades que Dios dio en los primeros libros del cielo y que comparte también con María Valtorta. Y lo increíble es que en esa lectura, se los voy a poner, dice que los sufrimientos de esas 24 horas veía a esta generación, no dice alguna. Y entonces cuando uno dice, ¿y esta generación? Sí, porque acuérdense que también esta generación se llama el fin de los tiempos. Sí. Y si Jesús nos permite verdaderamente comprender, porque Él es el que se está develando a través del Espíritu Santo que está haciendo la obra del tercer fiat, es el fin de los tiempos, de esa enemistad entre voluntad humana y divina que se formó en la cruz en el momento de la caída, el pecado, la desunión de Adán, en el momento que se amó él más y se le olvidó cuánto lo amaba Dios, e hizo un acto de voluntad humana separada de la divina voluntad. Ese tiempo termina, por eso se llama fin de los tiempos, no es el fin del mundo, porque inicia una era del amor, la era del tercer fiat. Ya vivimos hace 2000 años el acto redentor
en Mamita María como acto y la que recibe todos los dones aún el reino, pero no lo puede comunicar. Entonces necesita otra humanidad y es la humanidad de Mamita Luisa, donde se viene a fundar el reino de la divina voluntad, donde se queda Adán, continúa nuestra Mamita Luisa y es en ella. ¿Y por qué tienen que ser dos mujeres? Porque el pecado o la desobediencia entra por una mujer, Eva. Entonces, todo lo que está sufriendo nuestro Señor ha sido tremendo y esta generación es hasta ahorita la más perversa que ha habido. Es demoníaca y todos lo vemos. No tenemos ni siquiera que decir un ejemplo. Demoníaca, satánica. Entonces vienen esas luces que dice Jesús. Está en el libro 27 que dice, los puntos luminosos de la tierra son los hijos de la divina voluntad. Y si hay algún bien que haya en el cielo y en la tierra, es por estos hijos de mi divina voluntad. Por supuesto, es su voluntad obrante en nosotros, no nosotros. Es esa fusión de vida, de voluntad, que nos vuelve dioses en Dios, otros Cristos en Cristo. En fin, cuánto pudiéramos seguir diciendo. Pero esperemos que entonces nuestro querer esté fundido en el querer divino, donde nuestro acto humano muere, sacrificado con todo el conocimiento para decir, renuncio a mí, me fundo en ti y me vuelvo nosotros en Dios. Y entonces pedimos, enséñanos a obrar como obra un Dios. Me entregas tu voluntad obrante en mí y ese es tu triunfo, que yo entre al divino querer y que me sirva de todas las cosas de mi Padre y de mi familia celestial y los ponga en movimiento todas esas olas del divino querer, luz purísima, y que las derrame y le corresponda a mi Padre y a toda la familia humana. Que me vuelva verdaderamente una hija legítima de la luz. Bueno, pues así esperemos, ¿verdad? No sé si alguien quiere comentar algo más. Entonces, ¿ya no nos vamos a rajar a nada que nos llegue a la vida? Lo vamos a amar. ¿Qué significa lo vamos a amar? Yo al principio decía, pues sí, lo amo. No, amar es nos vamos a dar, nos vamos a donar, porque vamos a donar nuestra voluntad y la vamos a fundir en la divina voluntad. Y eso es amar, darse, corresponder. En el ámbito divino, por supuesto, permaneciendo en el divino querer. Bueno. Pues si no hay otro comentario, terminamos esta lectura que queríamos compartir. ¿No? ¿No hay alguien más que quiera decir algo? Bueno, miren, nada más lo que decía Sandy, que cuando vemos estas amarguras o nos miramos y nos separamos la mirada del cielo, ¿qué te parece si vamos nada más a un párrafo de la siguiente lectura, que es la 28-25, que dice, las amarguras son el lento veneno del bien? Entonces, si nos vamos a la lectura donde el segundo párrafo, la fecha es 20 de septiembre de 1930, la lectura 28-25. Si puedes leernos el segundo párrafo, Sandy, por favor, si eres tan amable. Dice, hija mía, ¿cómo me da pena tu amargura? Siento que se vierte en mi corazón. Por eso, ánimo. ¿No sabes tú que las opresiones, las amarguras, son el lento veneno del bien, el cual produce una fatiga tal de reducir al alma a una extrema agonía? De modo que siente la agonía en el corazón, y mi amor agoniza en su corazón. Siente la agonía sobre sus labios, y agoniza mi plegaria. Siente la agonía en las manos, en los pasos, y mis pasos y mis obras se sienten agonizantes. Hacemos una pausa, por favor, Sandy, se fijan lo que decíamos, ya nos dio en la lectura anterior el valor del sufrimiento, la finalidad del sufrimiento, ¿sí? ¿Quién es el que permite el sufrimiento en el alma que vive en el divino querer? Y ahora de inmediato nos viene a decir, entonces cuando te llega un sufrimiento, ánimo. Por eso, ánimo, siempre lo que nos decía el padre Tiberio, ánimo, adelante, siempre adelante.
siempre que veías al padre Tiberio y que ibas con él. Ánimo, siempre adelante, siempre adelante. Y ahora nos lo dice Jesús, ¿no sabes tú que las opresiones, las amarguras, son el lento veneno del bien? Lo que decía Sandy, cada vez que encorvamos otra vez la mirada a la tierra, a nosotros somos tierra. Nuestra mirada debe estar puesta en el cielo. Es el camino y es nuestra finalidad. No lo perdamos de vista. Las amarguras, las opresiones son el lento veneno del bien, el cual produce una fatiga tal, claro, empezamos a pensar en nuestro problema y el por qué pasó y qué me hicieron y que ya no tengo y que ya me deben y sí, y que yo por qué lo hice y ahí nos quedamos. ¿Dónde está el trabajo que tenemos que hacer, que nos da vida divina, el estar reparando, el estar en ese martirio de atención, en todo lo que te se ha dado, vívelo en el ámbito divino? Estaremos alimentados por el amor. Nuestra vida será la vida divina, porque no hay vida divina sin amor y el amor necesita de la vida divina, permaneciendo en ese movimiento, entrar ese acto único donde yo pongo ese movimiento, donde saco bellezas, misericordia, sabores, dulzuras, perdón, redención, salvación. Y me olvido de ese trabajo y se me olvida cuánto me ama Dios, que me está entregando su vida y este trabajo que me está encomendando divino como otro Cristo. Y me pongo ¿a qué? A ser una traidora porque dice que le di mi vida. Pero cuando me llega una pena, le tengo que ir a arrancar mi vida a Jesús para decirme, pobrecita de mí, cómo me trata el mundo. Ya no tengo que comer. Me corrieron de mi trabajo. Todo mundo me hace y me vuelve. A ver. ¿Dónde estaba tu vida en Jesús? ¿Cuál problema que te yacen a ti si tú no tienes vida? ¿A quién se lo están haciendo? A Jesús. La vida que tú hiciste de intercambio. A Jesús en ti, y acabas de leer cuál es la finalidad de esas penas que permite providencialmente la divinidad. No es la suegra, no es el vecino, no es el hermano, no es el primo, no es el compañero de trabajo, no es el presidente de la República. Es lo que Dios está permitiendo y sabe que lo necesita vivir en ti y tú en Él para poderte llevar a la finalidad que es volverte Dios. Y tener entonces los 3 actos para que tú obres de modo divino y obtengas la semejanza divina, obrar como obra un Dios y estar en ese ámbito divino, co-creadora, co-redentora, co-santificadora, penetrar en el adintra y en el divino querer, también participar del movimiento trinitario, llenarte de luz, de amor, de vida, expanderla por todos. ¿Qué tienes que andar pensando? ¿Qué te pasa y qué te hicieron? ¿Y qué te falta y qué no tienes? Amarguras y opresiones, veneno lento del bien, produce fatiga al alma y la reduce a la agonía. Nada más que acuérdense que la vida de Jesús, Él sí la cumple. Él sigue viviendo en mí. ¿Y qué siente? Agonía sobre mis labios, en mi plegaria, agonía en mis manos y en mis pasos. Agonía en mi corazón por estar yo inmersa en mis problemas y volverme a apoderar de mi vida y dejar de atender y tener cuidado y vivenciar la vida de Dios en mí. Mucho más. Y mis obras se sienten agonizantes. ¿Qué sigue, Sandy? Dice, mucho más en la criatura que quiere tener por vida mi divina voluntad, siendo una su voluntad con la mía. Me siento verter su agonía en mi divina persona. Por eso, ánimo, abandónate en mis brazos y yo haré surgir de mi divina voluntad otra luz más brillante, que tomando forma de cuna, te arrullaré en ella para comunicarte mi reposo divino, y con su luz y con su calor destruirá el lento veneno de tus amarguras, cambiándolas en dulzuras y en fuentes de contentos, y reposando en la cuna de mi divina voluntad, tomarás un dulce reposo, y al despertarte encontrarás en tus amarguras y opresiones han sido desterradas, y te tendré en mis brazos con tu acostumbrada dulzura y serenidad
para hacer crecer más en ti la vida de mi divina voluntad. No necesitamos ni explicar nada. Va concatenada a la anterior verdad de recibir con amor, entrega. Amor es con entrega a lo que me sea dado. Entregarme, amar lo que me sea dado. Vivirlo en el ámbito divino. Olvidarnos de nosotros. Sandy, nuevamente tú, olvidarnos de mirarnos, de encorvar la mirada y dirigirla solamente hacia el cielo, sabiendo que vamos de regreso a casa y que tenemos la misión de no ir solos. Tenemos que llevar todo lo que Dios expandió en la creación con correspondencia, todo lo que subió el verbo humanado en correspondencia por todos, y divinizar a todos nuestros hijos a través del don de la divina voluntad obrante en nosotros, de regreso a todos a casa. Eso nos toca. ¿Y qué tendremos? Entonces, cualquier cosa que nos esté llegando a la vida, que nos pueda mover, ¿sí? Y sacarnos del bien supremo, ¿sí? Quitarnos la paz, amargarnos la vida, darnos fatiga al estar en este ámbito de reparación, de giro, de martirio, de atención continuo, esa plegaria incesante, sí, etcétera. Volvernos a fundir, permanecer en Él. Él se encargará ¿de qué? De comunicarnos, darnos el reposo divino. Con su luz y con su calor destruirá el lento veneno de todo lo que esté llegando y que lo quisiéramos o intentáramos pensar vivir en voluntad humana. Y entonces, si nos fundimos en Él, todo se cambiará en dulzuras, en fuentes de contentos, y reposando en la cuna de mi divina voluntad, tomaremos el dulce reposo. Y entonces, cuando ya estemos inmersos en los problemas, no dice que quita los problemas, ni las terceras personas que nos mortifican, ni el revés económico que vamos a vivir en la perfecta austeridad. No, nos dice que lo que nos va a dar es un dulce reposo, que al despertar encontraremos que las amarguras y las opresiones se han sido desterradas de mi alma, no del exterior, por lo cual Él nos tendrá en sus brazos, y entonces volverá una dulzura, una serenidad, paz, para vivir lo que nos sea dado, paz, para vivir lo que nos sea dado. ¿Para qué? Para crecer más en ti la vida de mi divina voluntad. Para crecer más. Y ahí te dice, Luli, que la pena no la vamos a pasar solitos, o sea, porque ahí luego te dice, ánimo, abandónate en mis brazos. O sea, en realidad, porque nosotros no tenemos la mirada celestial y pensamos que estamos pasando las penas solos, porque pues somos muy terrenales, ¿no? Pero en realidad nunca Él nos suelta. Ahí nos dice, ánimo, abandónate en mis brazos. O sea, estar en la pena abandonado en los brazos de Él. Qué hermoso que nos dice, si nos pones atención en esto, Sandy, porque ese abandono, dice una lectura, no está aquí Susi, porque si pudiéramos encontrarla, a mí me fascina ese de abandónate en mis brazos como si estuvieras muerta. En ese momento Dios dice que en ese porque el pleno abandono significa plena confianza, y que estás dispuesta al pleno desapego, porque en el abandono no pones una lista así de pedidos y de deseos, es me abandono a lo que me sea dado. Confianza en ti, Dios, a lo que tenga que vivir, tú en mí y yo en ti. Así que acepto el desapego para lo que me sea dado o quitado. Y dice que en ese momento el abandono es despojarte de lo tuyo, ¿no? Este es el despojo de lo tuyo. Exactamente, y aceptar lo divino. Y lo divino para nuestra Santísima Madre es pedir la crucifixión de Jesús. Y Jesús, el Verbo encarnado, aceptarla eternamente. Más bien pedirla. En una lectura dice, Padre, yo voy por ellos. Y toma la parte actuante, el fiat divino, concurrente las otras divinas personas, y se lleva la obra de la redención. En donde se toma todo esto y se coloca y se entrega en la humanidad de nuestra Santísima Madre. Por supuesto, la llena de vida divina, la Inmaculada Ave Eterna. Dios, por gracia,
la divina voluntad obrando en ella. Y ahora estamos en la obra de nuestra Santísima Mamita Luisa, que nos está permitiendo formar un anillo de conjunción con todas estas verdades que nos va diciendo el por qué y el cómo tenemos que vivir. Esa renuncia a ti, renuncia a ti. Bueno, son dones. Aquí no hay mérito, más que decir lo quiero. ¿Y cuánto habrá de mérito? Eso a veces no lo entiendo. ¿En qué momento, teniendo a toda esta generación, estamos aquí nosotros? Gloria a Dios. Y haber dicho, haber escuchado la voz del pastor cuando alguien nos vino a hablar por primera vez de la divina voluntad y haber reconocido que era la verdad lo que escuchábamos. Y mi corazón latía y se desbocaba de esas palabras que escuchaba, pero era Dios el que estaba revelándose a mi alma. Y haber tenido la gracia de tener la seguridad que era Dios, que es Dios, y que yo lo quiero tener y que Él se quiere dar. O sea, abajemos la cabeza a cosas incomprensibles, pero siempre tener ese querer, de querer morir a mi acto humano y tener mi querer, que es el libre albedrío de decir mi voluntad se funde en la tuya y quiero permanecer algún día verdaderamente en el querer divino, en ese acto único, y todo lo que tenga que hacer de efectos de ese acto en el ad extra que me toca a mí, entregártelo, mi acto humano se vuelva acto divino y que se injerte en el acto único de Dios y que forme la vida de mi Dios eterno a través de mi fiat en el tiempo. Fiat. Gloria a Dios, incomprensible, pero gracias a Dios lo hemos creído. Se va revelando, sigamos leyendo, sigamos con esta disposición de verdaderamente querer firmemente recibir el don. Tener la recta intención que todo lo que estamos leyendo es para que Él pueda decirnos el cómo y volvernos lo que dijo aquí, cómo termina esta lectura hermosísima que dice, que decía que lo que te voy a llenar es de mi vida. O sea, algo más podríamos decir, algo más vale más que irnos llenando de su vida divina a través de todo esto que hoy hablamos. Bueno, que lo infunda verdaderamente en nuestra alma el Espíritu Santo, ese deseo de permanecer en la vid, para dar frutos en abundancia, y por los frutos os conoceréis, y que podamos dar testimonio de nuestro amor a Dios a través de la divina voluntad obrante en nosotros, y en el tiempo a las personas que nos van rodeando, para que tengan el deseo también de conocer y vivir esto que estamos queriendo nosotros llevar a cabo en Él. No sé si alguien quiere compartir algo. Pues yo digo que estas dos verdades, para no irnos con algo más, que va una unida con la otra, pues lo volvamos a leer y releer, a rumiar. Y por lo menos como empezamos la mayoría, que es con la imaginación, en ese fundirnos y entrar al divino querer, el decir que quiero verdaderamente tu providencia, no como se decía antes, no que no me falte casa, vestido y sustento, sino esa providencia que me va a entregar todas las penas necesarias para un día llegar a ser otro Cristo en Cristo, vida divina a cuanto a criatura es posible. Esperemos que puedan rumiarlo y que Dios nos vaya revelando todo lo que nos quiere convertir y dar en posesión. Y entonces amemos los sufrimientos, darnos a ellos, sea lo que sea y de donde llegó.